reformista. Creo que ustedes mismos, a partir del análisis que hagamos, van a encontrar la razón de por qué lo hemos llamado de esa manera. Vamos a hablar un poco y muy rápidamente de las principales variables económicas, entendiendo que están muy ligadas justamente a lo que se pretende en el qué de estas reformas enfrentar. Me refiero específicamente al mercado laboral, al tema pensional, por otro lado, y también a uno que tal vez no alcancemos a ver en profundidad, dada la complejidad, lo extenso, que es sobre todo el tema de la laboral, que es lo de salud, es la reforma a la salud, que sin lugar a dudas tienen una interrelación muy grande entre ellas tres. Lo que pase en lo uno, como lo vamos a tratar de explicar, afecta al otro. Lo que signifique para el mercado laboral las decisiones que ahí se tomen van a afectar, obviamente, lo pensional. Habrá suficiente empleo. Habrá quien aporte a pensiones con la nueva reforma laboral, o por el contrario, es de esperarse que haya una estampida, una caída de la inversión, del emprendimiento, de las ofertas de empleo y por lo tanto una consecuente disminución del empleo en Colombia a partir de esa reforma, tal como está planteada. Y el tema de la salud tiene una gran connotación a partir de esos elementos del aporte a la misma salud que hacemos permanentemente gracias a la fuente de nuestros ingresos, las cotizaciones, los copagos, que también sostiene el sistema de salud, y los costos de tener o no un buen sistema de salud que hoy presenta una cobertura del 98%, quizás hasta el 99%. Nadie ha dicho que ni en lo laboral ni en lo pensional ni en salud estemos perfectos. Lo que sí se está diciendo es que hay mucho camino construido y que tal vez haya que tener mucho cuidado en el home para que ese camino ya transitado, pero sobre todo construido durante muchos años, nos pueda servir de base, de sustento a la necesidad de reformas que apunten en el sentido correcto a mejorar las dificultades estructurales del campo, en el campo laboral, pensional y de la salud. Entonces, inmediatamente paso a esto, son unas 4 o 5 minutos. Voy a mostrar unas gráficas rápidas. La primera es el interés efectivo anual, crédito de consumo. Me interesa que miremos cómo esta tasa de interés ha caído, pero sigue en niveles muy altos. Estamos hablando del 30-27. Si esta es la tasa efectiva anual de crédito de consumo ordinario, pues la tasa de usura, que de acuerdo con lo estipulado es 1,5 veces esta tasa, pues estaríamos hablando de unas tasas por allá de usura que treparan muy cerca del 46%. Eso son las tendencias, lo que vamos a mirar aquí, como vamos a mirar qué está pasando con el IPC. Habíamos hablado en el año justamente anterior de un valor de 13,12, ya avanzamos hasta abril a 5,38, con un ligero decremento. Está cayendo la tasa de inflación. La pregunta que sigue es, ¿qué va a ocurrir con las variables que están afectando esa tasa a partir de las decisiones que se tomen en materia laboral, en materia personal y de la salud, de lo que suceda en el campo externo-exterior, que tiene mucho que ver con el tema de la inflación interna, y también con la tasa de cambio, que por supuesto implica desde las importaciones y los costos de muchas materias primas que en Colombia son necesarias y de muchos alimentos, que aquí no alcanzamos a producir en las suficientes cantidades.
para mirar qué pasará con esta inflación, cuál es la tendencia de la misma. Por ahora, lo que parece ser claro es que la inflación no va a caer por debajo de los 2 dígitos al terminar este año. Es decir, vamos a estar en una inflación con una tendencia a estar, en todo caso, por encima del 10%. Este es el IPC para 12 meses. Aquí se puede ver de otra forma la manera como se está comportando esa inflación. Es una forma más de ver que hay una disminución de la misma. Importante saber si esa disminución puede mantenerse así, como una tendencia, si los alimentos van a tener una posibilidad de crecer, de aumentar esos, una posibilidad, no, si se van a aumentar los precios de los alimentos, si por el contrario van a disminuir y cómo se explicaría aumentos de la inflación, qué sectores lo estarían jalonando. Viene, por ejemplo, es claro, un fenómeno del niño bastante fuerte en el segundo semestre del año. Eso puede traer consecuencias no solo en materia de la generación de energía y de las tarifas, sino también en alimentos, por ejemplo. Se dice que bien puede el solo fenómeno del niño causar graves dificultades económicas, no solo en Colombia, sino en muchos países. Todas estas variables están ahí al frente, hay que mirarlas, examinarlas, hacerles un juicioso análisis para que al final nos digan qué es lo que podemos esperar en materia económica. Rápidamente me refiero también entonces a la tasa de intervención del Banco de la República. No es casual, el Banco de la República decidió el 2 de este mes, 2 de mayo, volver a subir las tasas, ahora en una porción mucho menor a lo que lo venía haciendo, 25 puntos básicos, de tal suerte que hoy estamos en una tasa de intervención del Banco de la República del 13,25. Lo que se esperaba era que la inflación comenzara a bajar por esta vía, atacando justamente la demanda, deprimiendo la capacidad de los hogares de demandar artículos, bienes. Bueno, ya está claro que se ha conseguido, lo que sigue es saber si hay otras variables que también impactan la inflación y que no dependen propiamente de la demanda. Vamos a mirar entonces aquí el IPP total. Bueno, el IPP total ha tenido una caída desde un 19,18 hacia diciembre de 2021, pero ahorita estamos hablando de un 21% negativo. Eso es importante porque cae siempre el IPC y el IPP están asociados con algún retardo, pero tienen un efecto que el uno puede permitir prever cómo se espera que actúe el otro. El indicador de seguimiento de la economía es interesante como un indicador diferente al PIB. Demuestra, es un indicador sintético, es decir, reúne muchas variables y otros indicadores y nos dice cómo son las expectativas de todos los públicos, de todos los actores económicos, especialmente de los empresarios o de la gente que siente, cómo ve el panorama. Miren cómo este indicador venía en enero del 23 de este año en 4,8, recuperándose, bajó en febrero a 2,4 y ahora en marzo, el último que tenemos, a 1,6. ¿Qué dice eso? Hay grandes dificultades, hay muchas incertidumbres y esas incertidumbres tienen gran parte de su explicación en las 3 reformas que se están adelantando y que vamos a tratar de mirar acá lo más juiciosamente posible. El PIB también viene moderándose, ese es el PIB trimestral. El último es el PIB proyectado, estimado, provisional, siempre pasa igual. 3% para el primer trimestre del 2023, veníamos de 7,3 en el último trimestre de 2022. Y esta gráfica me parece muy importante analizarla porque nos va a explicar lo que sucede o lo que se quiere enfrentar, el qué de la reforma laboral. Y cuando estemos más adelante
mirando los resultados, entonces diremos, bueno, esa reforma sí hizo las cosas bien, el cómo, o como trataremos de sustentar aquí, se trata por lo que miran todos los estudios académicos. Yo quería hacer la observación de que esto estaba basado todo en información, en estudios muy serios y profundos, realizados por el Banco de la República. Ahorita muestro, si hay tiempo, la fuente misma de ese estudio, muy completo. También por investigadores de la Universidad de Antioquia, en el grupo de investigación aplicada de macroeconomía, y por documentos también de buena fuente, especialmente de la ANDI, de Desarrollo, los comentarios, observaciones que han tenido sobre esto comentaristas en la prensa nacional a partir del conocimiento, de la asesoría que ellos también reciben, pero que han sido comentarios realmente muy juiciosos sobre estos temas. Entonces, miremos rápidamente la gráfica. Esta es la población en edad de trabajar que tenemos nosotros. Estamos llegando a los 39.3 millones. La población por fuera de la fuerza laboral, estamos hablando de 14 millones, 0,45 en ese instante, y reduciéndose. Fíjense, eso es importante. La población total nuestra, tenemos hoy, según estimaciones, casi 51 millones de colombianos, 50.832.000. La población de subocupados. Esta población de subocupados pasó de 2.108.000 a 2.153.000, creció ligeramente. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque los subocupados son personas que tienen de pronto muchos estudios, pero no están trabajando en eso que estudiaron. No lo pueden hacer por las condiciones del mercado, o los tienen, están ocupados dentro del nivel de estudios que tienen, pero sucede que apenas lo hacen por horas, no en el tiempo completo que lo necesitarían y lo están buscando, etc. Son básicamente esos aspectos muy importantes a tener en cuenta, que haya aumentado esa población de subocupados. La tasa de desempleo, que viene bajando de 11,4 a 10. El gobierno sacó pecho hace poco por esto. Lo que se demuestra aquí es que la gente está desesperada, la inflación es alta, los está golpeando, y gente, parte de la familia, integrantes de la familia, que antes se abstenían de trabajar, solamente estudiaban, etc., han tenido que salir al mercado laboral a buscar empleo para subsanar el déficit de los ingresos de los que venían haciendo la tarea de mantener y ocuparse del hogar. Esto es la gran verdad, es el empleo informal, el rebusque, lo que realmente ha aumentado, y entonces viene y baja la tasa de desempleo. La tasa general de ocupación, mire cómo la gente va y pide, demanda trabajo en el mercado. Cuando esto sucede, 63,8, 64 que están demandando trabajo. La pregunta es, ¿pero qué tipo de trabajo calificado? Es que aquí ya en Colombia la gente está estudiando analítica de datos, está estudiando inteligencia artificial, está metido en esos campos. Estamos hablando de la productividad. No, es en las áreas donde menos productivo es el trabajo, en donde se está viendo la demanda, el crecimiento de la demanda del mercado laboral. Tenemos finalmente la tasa de ocupación, que está en 57,9, viene subiendo a 56,5. La explicación fundamentalmente, pues, es la misma que veníamos dando, y creo que por ahora dejemos en esa variable. Tengan muy en cuenta entonces para lo que vamos a mirar. Rápidamente entramos a mirar los ocupados formales e informales. Eso es en lo que vemos aquí en ese cuadro, interesantísimo, por cierto, es que los formales en Colombia apenas son un poco menos, o sea, 41,80% es el empleo formal en Colombia. Y el empleo informal está rondando el 58,2%.
Y aquí clasificamos como informal a los que no cotizan a pensión o a salud o a ninguna de las dos. No es por el tamaño de las empresas, que porque la empresa tiene 20 apenas, entonces así la empresa de trabajo estable y con todas las prestaciones es informal. No, informal es el que la productividad de su trabajo es tan escasa que no le da para asumir los impuestos y los pagos a la seguridad social. El número de formales, si uno mira este tema, básicamente podría uno decir aquí, estamos hablando de 9.267.000. Ese es el número de formales en Colombia, el último número. Mientras que los informales son 12.906.000. Ya tenemos el tema de los ocupados. Entonces vamos a pasar a la reforma laboral. Creo que es así, perfecto. Pasemos a esa reforma laboral. Ya tenemos unos datos allí de cuál es la situación en la estructura del mercado colombiano. Informalidad laboral, ya vimos 58%, desempleo ubicado en un 10%, cotización a de pensiones apenas de un 42%. El Banco de la República dice, vale, ha mencionado de manera reiterada que el mercado laboral colombiano es estrecho, es decir, que aún habiendo una tasa de desempleo alta hay un número elevado de vacantes disponibles. La razón de eso es la tecnología. Se demandan puestos en ocupaciones que requieren alto conocimiento en las áreas tecnológicas, digitales, de innovación, de análisis de datos, pero para eso no hay la gente suficiente preparada para otros cargos que no informales. Sí. Hablemos de lo más importante. Yo creo que sería esto. Hay una fuerte migración que afecta el mercado colombiano, migración sobre todo desde Venezuela, una tasa de desempleo creciente, no hay incentivos para la formalización de los independientes y los cuenta propia. Cuando hablamos de cuenta propia son los que viven de rebusque. Los indicadores para los jóvenes son terriblemente malos. Hay el desempleo, si en general es el 10, los jóvenes tienen 7 o 8 puntos más de desempleo. Las mujeres les pasa lo mismo. Hay un problema de discriminación delicado que se agravó aún más después de la pandemia. Complicado ese asunto. Hay una gran rigidez en el mercado laboral. Como les decía, el conocimiento de los jóvenes no es el que están pidiendo, necesitando las empresas para poder mejorar su competitividad. Bien, digamos en general que los salarios impiden que ese crecimiento de la inflación impide que los salarios reales realmente los sean, o sea, los deprimen, bajan los salarios. En términos reales, caen los salarios a raíz de la inflación. Y hay que decirlo, partiría uno del hecho de que esas reformas parecen poner en entredicho la creación de nuevos empleos y enseguida miramos qué es lo que tenemos sobre ese punto. Muy bien, si tenemos estos puntos, miremos acá que nos dicen el tema de las justificaciones de la reforma laboral. En Colombia, el 57% de los empleos están en alto riesgo de ser reemplazados en los próximos 10 a 20 años. El 57%. Esto es muy interesante, no solamente en Colombia, en la mayoría de los países emergentes, entre los cuales estamos nosotros. Ese es un estudio del Foro Económico Mundial, donde habla de un nivel tan alto de posible desaparición de los empleos y reemplazo por otros. La reforma habla de 3 ejes estratégicos, habla de unos principios, habla de modificaciones al derecho laboral individual, habla de modificaciones al derecho colectivo, se refiere pomposamente a los temas de justicia social, de estabilidad laboral, solidaridad, equidad. Apunta entonces, en el parecer de quienes la impulsa, a evitar la tercerización, a eliminar el contrato sindical. Yo no creo que todo el mundo conozca el contrato sindical, es una figura que ha permitido que muchas empresas crezcan, avancen. El sindicato directamente se encarga como de la administración
de las personas, ellas entran y se sindicalizan y es como si una vez adquirieran, para estar en su trabajo están sindicalizadas, el contrato de trabajo hace que la empresa contrate directamente con el sindicato, las personas que están ahí, ellos son partícipes de las decisiones que se toman dentro de ese sindicato, que como les digo, tiene un vínculo directo con la empresa, no exactamente a través de una convención colectiva, sino de un contrato atrás que le dicen qué condiciones le van a pagar, cómo le pagan ellos al sindicato para que el sindicato a su vez le pague a los trabajadores. Esa es una figura que, por ejemplo, aquí en la compañía de empaques, por la avenida regional del sur, la compañía grande, ha funcionado excelentemente. Los trabajadores reciben muy buenos salarios, tienen una muy buena participación en las decisiones de la empresa. Obviamente la empresa al final es quien toma la decisión, pero hay una participación bastante grande de ellos. Han demostrado ser muy capaces de crear, de proponer, de ideas muy renovadoras. En todo caso, la reforma laboral lo que quiere es eliminar el contrato sindical, entendiendo por él con ello que hay una tercerización del empleo. Precarización laboral según la OIT, hay una protección, la reforma se pretende plantear una protección a los derechos de tipo individual, pero también de tipo colectivo. Entonces allí vamos a mirar enseguida que hay propuestas muy fuertes en lo que tiene que ver con la contratación, los costos de contratación, los costos de indemnización por despidos en el campo individual, un reforzamiento grande de la estabilidad laboral, también de ciertos públicos que estarían siendo protegidos fuertemente en, en la reforma laboral. Está hablando de los prepensionados a menos de 3 años, de las mujeres en embarazo y de algunas personas que tienen ciertas, los de fuero sindical, o sea, propiamente los dirigentes sindicales tienen ese refuerzo, pero está suficientemente claro ahí. Sin embargo, vamos a ver cómo en la contratación colectiva se plantean ya no convenciones a título individual, casi que los sindicatos de base y de industria ceden su puesto a las grandes federaciones. Son ellos los que organizan en gran parte de las nuevas peticiones salariales de aprobarse la reforma por sectores de producción o inclusive por empresas dedicadas a una actividad específica. Por eso se ha dicho en esta materia, y yo creo que con mucha razón, que esto más que una reforma laboral parece un pliego de peticiones que refuerza las buenas condiciones de los que están empleados y de los que están sindicalizados, en perjuicio de los que no lo están. Y ustedes conocen las estadísticas quizá mejor que yo. La sindicalización en Colombia no pasa del 5% y no se debe, al menos no exclusivamente a que la persigan mucho, a que haya empresarios que no les gusta para nada la sindicalización, que es verdad, eso es cierto. También se debe es al mal manejo y a la corrupción que muchos grupos sindicales tradicionales, por cierto, le han dado a su tarea, a una tarea que debe ser absolutamente solidaria, de defensa del interés del más vulnerable y de los intereses generales de los trabajadores que representan. Bien, hay licencias para mujeres en menstruación incapacitante, hay aumento del progreso en la licencia de paternidad, ahora se habla hasta de 12 semanas, garantías a las personas con discapacidad, límites a la subordinación, los procesos administrativos disciplinarios pasan por una situación bastante, ahora mucho más compleja. Los despidos, por ejemplo, en razón al ingreso de tecnología, la incorporación de tecnología, no pueden hacerse a no ser que se permita que el Ministerio de Trabajo lo autorice. Y esto es bastante complicado. Imagínense una empresa que necesita generar competitividad y productividad y no lo puede hacer porque antes va a llamar tiene que llamar al ministerio a decirle, mire, necesito hacer esto.
Y el ministerio le va a decir, ante todo y por encima de todo, tiene que reubicar la gente. Eso va a ser un complique grande para que las empresas colombianas puedan seguir compitiendo en el mercado. Bueno, prevención de discriminación por sexo, etcétera. Hay una cosa que le voy comentando rápidamente, es que como lo hemos visto y analizado, lo veíamos hace 15 días en un seminario en la Universidad de Antioquia, todo lo que está en la reforma laboral se puede hacer sin necesidad de la reforma, no se necesita. La ley es tan amplia en eso que con solo cumplirla o hacerla cumplir es suficiente. O se pueden hacer unos cambios tales sin reforma que den para hacer lo que se quiere. Y van a ver también, o vamos a ver enseguida ya mismo, que la reforma no apoya la productividad, no se refiere a ella, no apoya, por lo tanto, no da verdaderas bases para acabar con la informalidad, solamente lo que hace es imponer más costos a las empresas existentes y obviamente a las que quieran entrar. Ya hay empresas que se están planteando que se van en él, por las razones de esas permisos que hay que pedirle a las comunidades de allá en La Guajira. Ya está hablando de que no le han dejado hacer esos proyectos, ellos están mirando la posibilidad de irse. Son cosas de este tenor. Y si ahora vemos una reforma laboral bastante fuerte con el empresario, que al final es el que invierte, el que da empleo. Nosotros en la asociación hemos dicho siempre lo siguiente, entre los trabajadores y la empresa, administradores y los dueños, no puede haber conflictos fundamentales. Tenemos que apuntarles a que la empresa crezca, que sea competitiva, que sea productiva, porque eso nos permite que ellos generen empleo y lo paguen bien. Y nosotros tenemos que mejorar nuestros conocimientos. Lo que buscamos al final es mayor bienestar. Y eso lo conseguimos a través de una estabilidad que la defendemos a través del conocimiento. La productividad es el resultado de esa combinación. El que pone el capital, el que pone las inversiones, el que pone la tecnología y quienes ponemos los conocimientos. De ahí nace, de esos dos factores fundamentales nace la productividad. Entonces aquí hay unos costos. Yo creo que más o menos esto sí es lo más conocido, que se vuelve a la jornada diurna de 6 a.m. a 6 p.m. Entiendo que en estos quizás 2 o 3 días últimos han cedido un poco en que se haga de manera progresiva, que no arranque así, sino que se vaya agregando un par de horas, luego la otra hora. Pero esta es la esencia, digamos, del tema. El control de la tercerización y la previsión del contrato sindical, ya lo mencioné. Recargo en dominicales y festivos, regreso al 100%, fortalecimiento sindical a ultranza, unidad de negociación, pliego de peticiones y representatividad. Eso significa lo que dije ahorita. Ya no va a haber, si en una parte hay un sindicato, aquí a veces en Cofama hay como 8 sindicatos. Eso es una caguetería terrible. Pues desde por montar, aprovechando lo que había en la ley y que ahora ya no le sirve, un sindicato encima del otro para dar fueros y repartir fueros a diestra y siniestra. Entonces las empresas se han quejado mucho de eso porque se han montado un montón de sindicatos para esa única finalidad, para sostener y amparar pues a quienes de alguna u otra forma se valen de la ley, de los resquicios que ella tiene y no simplemente con el ideal que debería ser nuestro de proteger a los trabajadores, sino de protegerse y beneficiarse de manera muy individual. Miren estas cosas, las menciono muy rápido. Se pueden tomar ahora decisiones de huelga por mayoría simple o para que sea parte de los trabajadores. No ingreso de los trabajadores en ningún caso, si hay huelga, todos los trabajadores, así no le haya votado a favor, se tienen que quedar fuera de las instalaciones. Ya no habría límite de 60 días a la huelga. Se reducen las causas de ilegalidad a solo 3 causas muy sustentadas allí. No hay forma de salirse de esas causas. No se puede despedir a ningún huelguista. Se eliminan las sanciones contra los responsables de la huelga ilegal. Esta es las cosas más interesantes de todo esto.
es una huelga declarada ilegal y así sea ilegal, un juez la declara ilegal, un juez laboral, y no se pueden tomar sanciones contra los responsables de esa huelga ilegal. Y queda libre decisión de los sindicatos la resolución de un conflicto mediante el tribunal de arbitramiento. Ellos pueden decir, no, no vamos a convocar, que no se convoque nunca, y la empresa finalmente muere por parálisis. Sí. Es una cosa que nosotros que somos sindicato entendemos que eso no tiene ningún sentido, que eso no apunta a mejorando las condiciones, sino a que haya menos empleo en Colombia y a que finalmente sean nuestros hijos y los que aún no tienen empleo los que se puedan perjudicar y luego, obviamente, también los que están jóvenes, porque ellos están todavía en ese mercado, la verdad, plenamente ofreciendo sus servicios ahí. Bueno, voy a pasarme por acá, son las 4:32, así que voy a acelerar un poquitín. Todavía me falta un gran trecho. Entonces voy a pasarme un poco más a la derecha. Aquí están los cambios contenidos en la reforma laboral. Otros cambios de esos que estamos mencionando. El contrato indefinido es lo general. El contrato a término fijo apenas llegará ahora, que está en 3, máximo a 2. Pero esto es solamente para, para actividades de tipo muy temporal en la compañía. Todas las compañías casi que están obligadas a explicar por qué van a hacer un contrato a término fijo. Todas tienen que ser un contrato a término indefinido por defecto. Y si tiene un trabajo a 1 año, a 2 años, lo puede hacer a través de esta figura. Esto del contrato a término fijo incluso involucra o suma también con las prórrogas. No se pueden hacer prórrogas o si se hacen, máximo a 2 años, sumado todo. Restricciones a las causales de despido y el contrato laboral en las plataformas digitales. Me permito leer esto, a ver qué entendemos por esto que sigue acá. Comillas. Entiendo que es responsabilidad del Estado garantizar y proporcionar a los trabajadores y trabajadoras rurales agua potable y acceso a servicios sanitarios. El empleador que requiera que el trabajador viva en su predio deberá garantizarle condiciones educativas mínimas. El texto lo que dice es, el Estado es el obligado a suministrar esas condiciones. Es el Estado. Para eso pagamos impuestos. Vive en nuestros impuestos. Pero después dice, a pesar de que yo soy el responsable, es el empleador que también paga impuestos, que tiene que garantizar las condiciones que le corresponderían al Estado. Algo bien extraño, particular. No se asumen, sino que se delegan pues en el empresario más responsabilidades. Pero esto es casi que como inaudito. Miremos acá la reforma laboral en estos otros elementos. Ya sabemos lo del tema de analistas, científicos de datos, especialistas en macrodatos, especialistas en inteligencia artificial, aprendizaje automático y profesionales de la ciberseguridad que van a tener un incremento de aumentos, de ofertas, de cargos, de propuestas laborales en los próximos 5 años. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Cómo hacemos esa reforma laboral? ¿Cómo hace para incentivar el conocimiento, que las universidades impartan lo que necesitan las empresas, que la gente se meta en esos campos y no sigamos solo estudiando asuntos que realmente muy poco hoy están en ese mercado que puede ser muy fácilmente desplazados, como lo estamos viendo? ¿Qué tenemos como efectos? Aumento de la rigidez del mercado laboral. Es muy difícil despedir a un trabajador. Hay que hacer un proceso disciplinario enorme, pedirle permiso al ministerio. Si tiene un grado de discapacidad, peor. Si está en embarazo, ni se diga. En fin, la rigidez se hace muchísimo más grande. Los costos en el largo plazo aumentan de manera considerable. Más barreras a la formalización, mayores costos laborales. Estos mayores costos es en general, pero se hace énfasis en hotelería, servicios de transporte, turismo, sector agropecuario, call center. Estos servicios todos van a tener un incremento considerable de sus costos. Incremento generalizado en los precios del mercado a corto plazo, más costos por indemnizaciones, aumento en el costo de las plataformas digitales, pérdida de empleos que están calculadas, aquí vamos a mirar un poco más abajo,
copié el texto porque me hace muy importante el estudio de la Banco de la República, en 450.000 empleos en un horizonte de 3 a 4 años. Eso es con estimativos de modelos econométricos y que los economistas también llamamos de equilibrio general, lo que se ve en el futuro próximo como consecuencia de la reforma. Eso equivale a una disminución del 2,1% de la tasa de formalidad. Tenemos pérdidas estimadas del empleo 450.000 y disminución de la tasa de formalidad en 2,1. Me mando por aquí. Entonces, muy rápidamente, para tener los sustentos de todo esto, la estabilidad del mercado laboral y análisis cuantitativo de los impactos del proyecto de ley de reforma laboral, todo lo que acabamos de mencionar aquí, muy rápido, es del grupo de análisis del mercado laboral del GAMLA, de la Sugerencia de Política Monetaria e Información Económica del Banco de la República. Aquí ya dije estos datos, simplemente mencionaría esto, de ese mismo informe. Los resultados sugieren un incremento permanente en el costo laboral promedio, permanente, producto de aumentos en los costos salariales y en las indemnizaciones. Por cuenta de los primeros, el incremento en el costo laboral promedio oscilaría entre 3,2% y 17,7%, mientras que por las segundas, el aumento estaría entre el 1,2% y el 1,9%. Ahí están. Eso es un estudio muy completo. Voy a mostrarles aquí lo que ese es el estudio. Un estudio bien detallado del Banco de la República. Ahí está el informe. Con toda la técnica del mundo sobre lo que significa las técnicas pues, más avanzadas en materia econométrica y en materia de modelos financieros económicos para llegar a estas conclusiones que yo muy agregadamente colocaba ahí en el tema, en el papel. Entonces, volvamos acá, ya vimos un poco de la reforma, voy a brincarme a este otro tema. Miren, estamos todavía en la reforma laboral. Un profesor de la Antioquia nos mostraba cuántas veces había en el texto de la reforma laboral citaciones a estas palabras que se supone que son clave, palabras claves para la reforma laboral. Así que este gráfico lo elaboré yo, pero es el que dio los datos. Y aquí le doy pues el crédito a Edwin Esteban Torres Gómez, PhD en Economía de la Universidad, profesor de la Universidad Alma Mater de la Universidad de Antioquia. Contrato, lo mencionan 83 veces en el texto. Sindical, sindicalista, sindicalizado, 72 veces. Empleo, 12 veces. Formalización, 4 veces. Región, regionales, 3 veces. Informales, 1 vez. Desempleo, 1 vez. Fuerza de trabajo, no lo mencionan. Emprendimiento y similares, no lo mencionan. Y la productividad, que es la base de poder dar empleo de verdad, digno y decente, no la mencionan ni una sola vez. Bien, voy a pasar, a ver si me pase algo. Bueno, voy a pasar a la reforma de la salud. Mira que estoy aquí muy rápido. La reforma de la salud, será que mejor menciono primero la pensional y me voy para la salud muy rápido. Entonces, ya, tenemos primer plan solidario con una renta mensual de 223.000 pesos, mayores de 65 que nunca hayan cotizado. Para poder pagar estos dos primeros pilares, sobre todo el primer pilar solidario, nos van a cobrar a los que trabajemos y a los que están pensionados un valor adicional. Ya veremos cuánto. Segundo pilar contributivo, personas mayores de 65 años que no cumplen todos los requisitos. Tercer pilar contributivo, hasta 3 salarios mínimos mensuales vigentes en Colpensiones. Y el resto se va para un fondo privado si la persona quiere. Y si no, todo se puede quedar en Colpensiones. Enseguida hablamos del periodo de transición. Cuarto pilar, voluntario, ahorros adicionales. Si tienes más allá y quieres irte con ese más allá para un fondo privado, pues lo puedes llevar. Hay que recordar que el 87,7% de los afiliados hoy a pensiones se gana menos de 2 salarios mínimos. Es decir, los fondos privados que manejan hoy esos recursos en el mercado de capitales prácticamente no quedarían con nada. Y segundo, el mercado de capitales tendría un fuerte resentimiento
a partir de que no hay quien invierta en él. Bono pensional final solidario, 4 millones de pesos según el ministro, pero los cálculos son más actualizados de otros. Eso da en doble, 8 millones de pesos para pagar lo que tiene que ver con la renta del primer plan solidario, que también tiene recursos. Por otro lado, pensiones mayores a 10 salarios mínimos, menores a 20 salarios mínimos, van a pagar un 2% más, pero no lo pagan. Pensiones de más de 20 salarios mínimos deben pagar un 3% más para poder sostener, obviamente, para poder ayudar en el pago de estas pensiones solidarias. Financiación también para la pensión solidaria con aportes de salarios. Aquellos que ganen más de 4 salarios mínimos, también les hacen un 2% adicional para el pago de esas prestaciones. Estas son unas estadísticas de cómo estamos en materia de hoy pensional. Apenas el 25% de la población económicamente activa tiene cobertura y coincide, los mayores de 60 años pensionados en Colombia son apenas la cuarta parte, no hay más. El tema de la cobertura de la pensión, estamos todos de acuerdo, es un lío tremendo. Beneficios especiales, no estar afiliado al régimen de transición. Si cumple 65 años, no reúne las semanas mínimas, pero si más de 1.000 semanas cotizadas, va a recibir una pensión de un salario mínimo y se va a seguir descontando de ahí hasta que cumpla las 1.300 semanas. Aquí me equivoqué. Estos son 1.300 semanas. 1.300 semanas. Tengo que corregirlo. Pensión familiar, pensión especial para madres o padres con hijo inválido. Esto más o menos existe. Hay un tratamiento muy, muy especial a las personas que ahora se titulan como no binarias. Se les aplicará como edad la menor que se exige para pensión, 57 años. El que se declare no binario, hombre, pues al que le conviene, se le aplica, hombre pues en apariencia, es decir, yo no soy binario, entonces se le aplica la edad de pensión de la mujer, la que se está actualmente. En el caso de mujeres, las mujeres que tengan esas condiciones, si son mujeres con hijos, y si las semanas de cotización en la régimen de prima media no le alcanzan, entonces le van a permitir que por cada hijo disminuya en 50 semanas lo que tiene que aportar, lo que se le exigiría. Eso hasta que acumule hasta máximo 3 hijos. Luego, si lo mínimo que se pide son 1.300 semanas, se lo bajan a 1.150 semanas. Régimen de transición, importante para todos los nuevos. Quienes al entrar en vigencia la reforma tengan 1.000 semanas cotizadas, tienen derecho a seguir en la ley 100 del 93. Tienen derecho, pueden escoger. No, yo me quedo en la ley 100 del 93. Esas personas pueden cambiar entre los dos regímenes, entre Colpensiones y el RAIS. La dificultad de la reforma. Primero, la transición demográfica. Hoy, los mayores de 60 ya suman 7.107.914. Es decir, cada vez la población envejece más, el bono demográfico se acabó y en la base queda menos gente cotizando para pagar las pensiones de los que están ya recibiendo el beneficio. Alta formalidad laboral, conveniencia del umbral de 3 salarios mínimos, como dije ahorita, ¿por qué 3 salarios mínimos? Y se correrán todos los recursos hacia Colpensiones, se disminuyen los subsidios de las pensiones altas, pero dejamos a los fondos privados secos y al mercado seguramente de capitales también secos. Y bueno, un problema ahí que no ha sido mirado con suficiente atención. No hay protección especial para las personas dedicadas a la economía del cuidado, favorabilidad para las personas no binarias, ya lo dije, asuntos fundamentales condicionados a la reglamentación del Ejecutivo, atención del mercado de capitales. Conclusiones. No se solucionan los problemas estructurales del sistema de pensiones. Cobertura universal gracias al pilar solidario, es verdad. Están dando 223.000 pesos a una persona, está en el umbral de pobreza, hay un aporte ahí. Cobertura social a la pensión solo hasta 3 salarios mínimos y lo importante y crucial, esta reforma en todos sus números carece de fundamentación técnica y actuarial. No tiene números. No se sabe cuál es el impacto real que tiene en
la deuda, en el déficit fiscal, etcétera. No está claro. Los analistas aún no han podido explicar eso, cómo es que presentan una reforma que no tiene esos números detrás. Voy a saltarme todo esto que está acá, muy interesante, pero no hay tiempo. Ya son las 4:47 y entonces me paso rápidamente al tema de la salud. Reforma a la salud. Entonces, en el tema de la reforma a la salud dice, el gobierno quiere mejorar el sistema de salud en las regiones apartadas, pero llevándose por delante el sistema en las zonas urbanas. Es el ministro Gaviria, un poco incoherente en su comportamiento, lo dijo, y tiene toda la razón. Pero bueno, ahí está. El ANDE se convierte en la recaudadora y pagadora única. Hay un alto riesgo de corrupción. Deja en vivo los manejos de billones y millones de pesos. Estamos hablando de más de 90 billones de pesos en manos de la salud, que hoy estarían como estábamos hace, por allá en la época del Seguro Social, en manos de una sola entidad que va a ser ADRES, convertida en esa única entidad recaudadora, entidad del Estado que reparte quien paga y quien entrega a los entes territoriales los recursos, es decir, toda esta plata en manos de políticos y de la corrupción que no hemos podido lograr erradicar. En Colombia, una de las más altas del mundo. El aseguramiento financiero en salud en manos del Estado. Las EPS pierden el aseguramiento en salud, la gestión de la asunción del gasto, que es lo que hacen las EPS, todo eso se va a... No se sabe quién lo hace. Hoy es la gran crítica, ¿y eso quién lo va a hacer? Ah, no, decía el ministro hoy en la FM, no eso lo hace el Estado, pero es que el Estado no ha tenido la capacidad nunca de hacerlo bien, entonces culpó a que el Estado nunca había pagado el seguro social. Y dijeron, no, igual, los otros recursos tampoco. Allá había que hacer fila por días enteros para hacer una cita. Y la gente se moría esperando los medicamentos afuera, nadie se los entregaba. Bueno, extinción de las EPS, que transformarían en gestoras de salud y vida. Ya avisaron hoy que eso significará que en 2 años, sino antes, se tienen que ir al mercado y que hay 100.000 puestos de trabajo que ellos tendrían que abandonar, prescindir de ellos. 100.000 puestos de trabajo en el EPS. Solamente quedaría pues la EPS en el que el gobierno va a colocar todos los recursos, que es la nueva EPS. No es posible escoger clínica o hospital como nos pasa ahora, porque hay que entrar con un centro de atención primaria básica. Él es el que recibe a la gente, él es el que la encausa, él es el que dice cuándo puede obtener una cita con un especialista, etc. Esos centros se supone que van a estar cerca a nuestras viviendas. Por lo tanto, no nos tenemos que desplazar. Se cambia el desplazamiento por la calidad, en no tener que desplazarse tanto. Graves problemas en la atención, en remisión a los centros de alta complejidad de especialistas. Es un modelo totalmente asemejado al modelo viejo conocido del Seguro Social, que fue un fracaso rotundo, que terminó siendo, pues, quebrándose. Y hay otro tema capital, el sistema de formación desconocido. Es fundamental el sistema. ¿Cómo asegurar que el paciente, que tenga una atención continua, que lo manejen de uno al otro sí, de una manera responsable? ¿Quién coordinará todos los servicios de manera integral? ¿Quién coordinará la logística, la red de prestadores de servicios médicos, los especialistas, el médico general? Hoy, al quitar ese papel, que es otro papel que cumple la CPS, el sistema queda huérfano de algo que es fundamental. En el Reino Unido hicieron un intento, gastaron un montón de millones de dólares y ese sistema de información digitalizado fracasó. Se perdió la plata en el Reino Unido. Bien, voy a seguir por acá. Yo creo que el tema ya estamos en las 4:51. Pienso que esto es lo más importante, lo tuve que tocar muy rápido. Y voy a dejar ahí 4:51. Aquí hay algo más sobre el tema, pero no lo voy a mencionar. Si hay alguna pregunta, nos concretamos en ella. Yo, para finalizar mi exposición, diría lo siguiente como conclusión general de las 3 reformas. ¿Por qué lo llamamos falacia? Una falacia es aquello que aparentemente busca algo y que va a entregar algo y resulta que en realidad en el fondo no tiene absolutamente nada. Es todo lo contrario, es contraproducente. Esa falacia reformista es como una de las 3 reformas comentadas. Es un ejemplo.
si a un paciente, y viene muy al caso en materia del tema de la salud, se le recetan medicamentos equivocados, el paciente no solo va a empeorar, es muy probable que el paciente termine allá en la funeraria, que lo terminen matando. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en lugar de poner mucho cuidado en el cómo, solamente nos preocupa el qué. Está pasando esto, es verdad. Hay dificultades, sí, es verdad. Pero señores, por favor, ¿cómo lo van a hacer? Porque puede ser que el medicamento que estén aplicando, que la solución que se esté aplicando, en lugar de mejorar el empleo, lo deteriore. En lugar de mejorar el tema de la cobertura en pensión, termine empobreciendo a la clase media colombiana. O, por el otro lado, y con pensiones muy bajitas, por cierto, también. Y en el tema de salud, en lugar de mejorar la calidad de esa cobertura, que hoy del 99%, termine desmejorándola para terrible mal de todos los colombianos. Por eso es que hay en cada reforma, detrás de cada reforma, una falacia. Bien, compañeros, entonces abro el micrófono, si hay preguntas. Esto fue a la lata, pero bueno, hicimos el esfuerzo aquí de condensar un poco en qué consisten esas reformas y cuáles son sus muy posibles resultados. ¿Alguna observación, algún comentario que quieran hacernos? El panorama es muy complejo y, y pues pueden haber conclusiones de mucha índole, porque finalmente se traslada a la arena política. Entonces habrán quienes dicen que todos esos análisis son detractores del gobierno y demás. Bueno, Sí, y eso sí, es entrar en arenas ya muy profundas. sí, Pero lo que uno sí ve es que es como el eslogan de este gobierno, el del cambio. Uno pareciera que lo que quieren es cambiar todo a costa de lo que sea, por simplemente decir que cambió. Si fue bueno, malo, contraproducente, favorable, tal vez ese no es el objeto. Simplemente pareciera ser que es cambiarlo todo y ya. Entonces es muy complejo porque todos esos análisis que uno escucha más allá de los medios, que son de entes serios, pues, o sea, que el Banco de la República haga un estudio donde diga que se van a reducir en tantos empleos en una gravedad de 2 o 3 años, pues el banco es la entidad más seria en este país en temas económicos. Que lo desvirtúen, pues, muy complicado porque entonces, si no es el banco quien diga las cifras, ¿quién pues? Entonces, uno ve que esto no va bien, como en resumidas cuentas. sí, Víctor, muchas gracias. Muy, muy interesante tu opinión. Y estamos de acuerdo. Alguien más está pidiendo la palabra, por ahí me ayudan. Yo creo que Soy yo. adelante, Pedro. No sé si últimamente he tenido la oportunidad de hablar con los concesionarios de carros. Yo tengo conocidos en los concesionarios de carros y ayer hablaba con uno y me decía, pero yo vendía 50 Mazdas. No sé si se acuerdan que llegó a haber lista de espera para Mazda y para Toyota. Y hoy todos los concesionarios están reestoqueados de carros, con más de 1.500 carros. No se vende un solo carro. La propiedad horizontal no se vende, no se mueve. Hay dificultades importantes en la economía y cada vez se va a materializar más. Eh, y esto es un indicador importante, Rodri, lo digo yo porque una Toyota, había para Toyotas, no sé, filas de 130 personas esperando una Toyota. Ahora no hay ni una sola persona. Ahora hay más de 1.000 Hilux en los puertos de Colombia esperando que las puedan traer. No las traen porque eh, no quieren causar pues como angustia en los compradores, pero realmente pues la economía está totalmente parada. Hoy vemos un crecimiento que reciente reportó el DANE, Rodri, pero yo creo pues que eso todavía tiene un impulso
de lo que venía haciendo el gobierno anterior. Y yo creo que hoy, como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad en las votaciones de octubre. Tenemos que sí salir a votar. Esto no es de pasear, de salir, no, hay que salir a votar y votar como en una vía diferente a lo que hoy estamos viendo. Tuvimos un alcalde que nos ha afectado mucho en la ciudad. Y bueno, pues hoy logra uno de parte de sus cometidos. Le quitan al grupo empresarial antioqueño Nutresa, pero bueno, no se pierde todo como era una posibilidad porque pues sale Nutresa, pero se queda Sura y Bancolombia pues aparte de esa negociación y Grupo Argos. Eso era lo que quería decir. Gracias, Rodri. Aquí, Pedro, muchas gracias por tu intervención. Bueno, seguimos escuchando alguna otra opinión. Ya son las 4:57. Sé que esto fue realmente un bolotazo. Pasé súper rápido por todos los temas. Este trabajo se hizo con la mayor objetividad posible, mirando números, mirando los modelos, mirando a los que han trabajado mucho en el mercado laboral. El señor Hugo López, que lleva mucho tiempo, fue profesor ya hace un buen rato en la Universidad de Antioquia. Y todo este grupo de la universidad también. Incluso en el seminario que participé allá, hubo alguna discusión de parte de dos abogados de la Universidad, mujeres, que presentaron básicamente las propuestas del gobierno, las defendieron. Pero me pareció bien bueno porque cuando llegaron estos economistas, no es porque sean también economistas, comenzábamos a ver los números y estas chicas se vieron ahí como absolutamente eh, atrapadas. Y la gente que estaba mirando ahí en el auditorio de la universidad se daba cuenta que eso parecía imposible de contradecir. Dios mío, eso es fantástico porque van diciendo, modelamos esto, hicimos esto, así están los números, esto es lo que está pasando con la norma laboral, esto es con la pensional, la gente se va a pensionar con mucho menos. Ahora los nuevos tienen la dificultad de saber que, y lo advirtió el ministro, pensiones de más de 1.200.000 pesos en Colpensiones no se van a volver a ver. Tenés que, David, ahorrar allá en el fondo privado todo lo que puedas. Y usted sabe cuánto hay que acumular para tener una buena pensión en esos fondos. Pero además, yo pienso que le van a pasar muy mal esos fondos, muchos se tendrán, bueno, es que apenas hay 3, que van a ser sí, el 80, casi el 90% del mercado de pago. Con eso van a sobrevivir. No sé. Bueno, en fin. Entonces, hicimos un esfuerzo muy grande, no solamente por sintetizar esto, sino porque no nos apasionáramos tanto por negar las reformas. Es que creemos que hay cosas que se tienen que mejorar. No estamos negando. Pero no es por ahí. Esa es una falacia. Ese cómo es muy importante. Yo no puedo simplemente con el deseo llevar una reforma pensional que no he calculado los números. No tiene cálculo actuarial. Yo no puedo con el deseo pensar, como dice, y es que no solamente es con el deseo, es que es aprovecharse de las cifras a veces. El presidente Petro decía hoy que ha disminuido el nivel de pobreza en Colombia, su lucha. Y se puede ver los números y se aplaude el tema, como si fuera una conquista. Él lleva 8 meses quizás en el gobierno. Y el estudio se refiere a diciembre del año 22, o sea que prácticamente es del otro gobierno. Pero ¿por qué uno no se toma el trabajo de estudiar, de leer, de mirar, para que no salga a decir tonterías cada rato? Porque demuestra que es que hay un afán. Por eso, el cambio por el cambio, hacer cualquier cosa, no, hay que hacerlo bien, hay que conversar. Bueno, en fin, son características del actual gobierno y habrá pues que afrontarlas durante los próximos meses y años. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias por participar en este conversatorio. Esperamos que les hayan dejado algunos elementos. Habrá una manera de enviar este informe por ir es un poco amplio, y enviárselos para que ustedes también cuenten con él y puedan sacar sus conclusiones de una manera mucho más
cierta. Un abrazo por su participación y gracias por estar aquí con la Asociación de Trabajadores de la Energía ATRAE. Todo nuestro Interesante y cariño, todo muchas nuestro gracias. afecto. Que tengan una feliz tarde. Gracias, Igualmente. Rodri. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.